Bu- Buenas noches a todos los que se unieron a esta cuarta entrega de lo que es este curso de estimulación magnética transcranial organizado por el capítulo de la Asociación Argentina de Psiquiatras, capítulo de neuromodulación. Esta noche tengo el placer y el honor de presentar al doctor Matías Bonani, eh, quien es médico de la Universidad de El Salvador, especialista en psiquiatría, ex médico del Hospital Borda y el Hospital Ramos Mejía, magíster en neuropsicofarmacología y psiconeuroendocrinología. Su entrenamiento en estimulación magnética transcranial fue en la Universidad de Harvard, en Múnich y en la Universidad de Carolina del Sur. Cuenta con un fellow internacional de la Asociación Americana de Psiquiatría. Es ganador del Premio Nacional de Medicina en Psiquiatría Julio López de la Academia Nacional de Medicina, presidente del capítulo de Alternativas Terapéuticas en Patología Refractaria de la Asociación Argentina de Psiquiatría, ex profesor titular de bases neurobiológicas del comportamiento humano y neuropsicología en la Universidad de Belgrano, director del Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Clínica INAC, y tiene más de 18 años de experiencia en el uso de estimulación magnética transcranial en nuestro país. Por lo cual, el doctor Bonani es sin duda nuestro máximo referente en la aplicación de este método que podemos usar como alternativa terapéutica para poder ayudar a nuestros pacientes. Así que, doctor Bonani, es un placer que esté con nosotros y seguimos atentos a su disertación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, voy a tratar de hacer concreto dos aplicaciones que usamos en TMS, básicamente porque el tema es largo, ¿sí? Los dos puntos a tratar son largos. Vamos a empezar con un recorrido rápido que ya lo dijiste, no pensé que sabías tanto de eso, pero bueno, sí, entrené en la Universidad de Harvard, estuve en South Carolina con Mark George y tenemos una red importante de centros que hacemos TMS a lo largo en todo el mundo y que mantenemos contacto constante para mantener, digamos, mantenernos al tanto de lo que pasa diariamente más allá de las publicaciones. Pudimos hacer una presentación en 2013 que invitamos a Nolan Williams, a Mark George y a Leo Cohen a disertar, y más o menos cada 2 años hacemos un curso de entrenamiento en TMS que vienen médicos del país y de otros lugares del mundo. Centro donde trabajamos, hacemos pacientes resistentes y para eso tenemos TMS, TDCS, luminoterapia y hacemos ketamina. También tenemos una asociación con un amigo que es Jaime Paiza, que hace la parte de TEC. Este es mi hijo, cuando en 2006 trajimos el primer equipo al país y ahora está estudiando medicina, pobrecito, le arruiné la vida, me parece. Este es nuestro laboratorio de TMS, contamos con 3 equipos de TMS con distintos tipos y estructuras de bobinas. Tenemos neuronavegador y tenemos otros equipos que pueden complementar la actividad del TMS. Bueno, para empezar esta presentación, como uno no sabe nunca, cuando está hablando con médicos, cuánto saben de TMS, pero voy a repasar algunos puntos que ya dieron, pero que son importantes para entender cómo es la aplicación del TMS en TOC y en esquizofrenia. Hay, como habíamos visto en una de las charlas, hay distintos parámetros que se usan para la estimulación magnética, pero paralelamente tenemos distintas estructuras de bobinas, y esto, especialmente en TOC, es importante. Las primeras bobinas que usamos en clínica, que son las bobinas Butterfly, en mariposa o en 8, eran planas, ¿sí? De hecho, todavía las usamos en algunas cosas. Después surgieron bobinas
curvadas, ¿sí? Anguladas les decimos, que tienen un grado de angulación y eso permite que la estimulación, la onda de estimulación sea mucho más profunda. Y después tenemos las bobinas, que es la tercera, esta que se ve acá, la double cone coil, le decimos, que es una bobina en doble cono, que tiene una angulación mucho más marcada y que permite una estimulación más profunda todavía. Para tener una idea, la plana más o menos se estimula unos 3 centímetros por debajo de la carcasa, ¿sí? O sea, llega hasta la corteza, pero muchas veces no logra entrar en los surcos, sí en las circunvoluciones. La angulada logra entrar en surcos, circunvoluciones, más o menos estimula unos 4 o 5 centímetros desde la superficie de la carcasa, y la double cone coil estimula alrededor de 6 centímetros, o sea, llegamos a lugares mucho más profundos del cerebro. Después, y esto es importante porque en la aprobación de TOC se empezó con este tipo de bobina, este es otro tipo de bobina que le dicen Deep TMS, la marca es Brainsway, y son unos cascos que vienen estructurados, cada casco, cada color de esos que ven, tiene una estructura de bobina interna que está indicada para distintas patologías. Puede ser esquizofrenia, puede ser TOC, puede ser depresión, etcétera. ¿Cómo están estructurados estos cascos? Son, como ven en la foto, cables, ¿sí? De cobre que se van entrecruzando y en los puntos de entrecruzamiento es donde se logra mayor potencia electromagnética y es donde se logra estimular. ¿Por qué les cuento esto? Porque la primera aprobación para TOC fue con este tipo de bobina, que clásicamente le dicen el Deep TMS, pero ahora nosotros con las bobinas anguladas logramos mucha más profundidad que esto. Por ejemplo, esas bobinas que vimos recién de cascos, el clásico es el casco H1, así le dicen, y ese casco logra un 8% más de profundidad que una bobina plana en 8 plana, pero 660% menos de precisión. Por eso muchos de los que hacemos TMS no nos gustan mucho estos cascos porque es como, en la jerga común le decimos, es como tirar una bomba atómica al cerebro. Estimulan un montón de lugares, la estimulación es masiva y si bien se reportan y están, digamos, hay trabajos que reportan la respuesta en distintos cuadros, en realidad uno no sabe qué fue lo que hizo, qué estimuló de verdad. Para los que hacemos TMS, la precisión del punto de estimulación es fundamental. Nos gusta saber exactamente que estamos estimulando un lugar, saber qué logramos estimulando ese lugar preciso, y si vamos a estimular más de un lugar en el cerebro, queremos saber que estamos estimulando únicamente ese lugar y después alternamos con la estimulación en otro lugar. Entonces podemos discriminar qué acción estamos teniendo sobre el cerebro. Esa es una diferencia importante con las bobinas de Brainsway. Entonces, el primer parámetro que quiero que tengan, o el primer aspecto que quiero que tengan en cuenta es este tipo de bobinas. Otra cosa importante que ya la han explicado, pero la repaso rápido, son los formatos de frecuencias. Nosotros podemos estimular a alta frecuencia, a baja frecuencia o con patrones particulares. Si estimulamos a baja frecuencia, por ejemplo, a 1 Hz o menos, eso es un disparo por segundo o menos, o más lento todavía, lo que se logra en el sitio de estimulación es una inhibición de la actividad, en este caso cortical, neuronal, de la zona que estemos estimulando. Si nosotros pasamos a estimular a trenes de alta velocidad y, por ejemplo, hacemos 10 disparos por segundo, que son 10 Hz, o 20 disparos por segundo, lo que hacemos es, en esa zona que estamos estimulando, activando las neuronas y aumentando la actividad cortical de la zona. Lo mismo, tenemos distintos patrones, ya no son trenes, pulsos en tren uno atrás del otro, sino que, por ejemplo, el que más usamos se llama Theta Burst y es un patrón de tripletes, ¿sí? de estímulos cortos y rápidos separados por espacios entre esos tripletes. Bueno, ese tipo de estimulación llamada Theta Burst puede ser continua o puede ser en trenes o intermitente, le decimos,
y logramos distintos efectos sobre la zona estimulada. Pueden ser inhibitoria, si es continuo, y si el theta burst es en trenes o intermitente, es activante. Entonces, en realidad le decimos estimulación magnética, pero es una forma de modulación cortical porque podemos activar o inhibir. El otro aspecto importante es que cuando nosotros actuamos sobre un lugar y modulamos alguna zona de la corteza, en distintos puntos del cerebro van pasando cosas a distancia del punto de estimulación. Y acá podemos ver modificaciones en neurotransmisores y modificaciones en receptores en distintos lugares del cerebro. Esto, por ejemplo, es un trabajo que es un clásico, que es el aumento de dopamina, ¿sí?, a nivel de la sustancia nigra, y que hace que en distintos lugares del cerebro, hipocampo, núcleo accumbens y el estriado, haya una mayor disponibilidad de dopamina. Y también hay trabajos que hablan de la modificación de receptores en distintos lugares. Esta placa tiene la importancia probablemente, digamos, en todo, ¿no? En depresión y demás, pero para la charla de hoy, en esquizofrenia, el bajar los receptores beta prefrontales, el modular los 5-HT2A serotoninérgicos, el aumento de los 5-HT1A, son variaciones importantes y la modulación, perdón, de la dopamina en sí misma, son variaciones que son importantes para la esquizofrenia. Otra forma de mirar cómo actúa el TMS es a través de la actividad eléctrica. Esto es un trabajo muy viejo, muy clásico, en donde Ilmonemi lo que hacía era estimular, por ejemplo, el área parietal, y a los 24 milisegundos, habiendo hecho un solo disparo del lado izquierdo o del derecho, aparecía una activación contralateral sin estimulación. O sea, a los pocos milisegundos se activaban otras zonas. Lo mismo en la placa de abajo, en la foto, en el dibujo de abajo, ven cómo se estimula el área occipital y aparece una activación del área contralateral a los 28 milisegundos. Esto también habla de la activación de áreas. Cuando nosotros operamos o modulamos un punto determinado, empieza a haber modificaciones en otros lugares del cerebro a distancia. Esto es lo mismo, es el mismo concepto, nada más que a través de una resonancia funcional. Si ustedes ven la primera línea de fotos, las fotos que están a mi izquierda, es una activación posterior a la estimulación de la corteza motora, ¿sí? Y del lado derecho, si estimulamos el prefrontal, se activan áreas diferentes, como se ve en la foto, ¿sí? Entonces, tenemos todas estas maneras de entender y de estudiar cómo el TMS va operando a nivel del cerebro. Neurotransmisores, receptores, tenemos formas eléctricas, tenemos las resonancias funcionales, y este trabajo del 2017 para mí es muy, muy importante porque es el primer trabajo que mostró que cuando nosotros hacemos una estimulación, en este caso era prefrontal, dorsolateral izquierda, hay una variación en el volumen del hipocampo homolateral, o sea, del hipocampo izquierdo en este caso, que aumentaba en un promedio de 3.4% el volumen del hipocampo. Este es el primer trabajo que determina que las variaciones que logra el TMS no son solamente funcionales, sino que podríamos potencialmente lograr variaciones anatómicas, estructurales. Por eso para mí es un dato no menor. ¿Qué estamos haciendo hoy? Y con esto termino este repaso. Hoy, TMS fue evolucionando con los años. Como dijo Daniel, yo hace 18 años hago esto, entonces casi que soy de los más viejos. Cuando vamos a los congresos de TMS ya estoy entre los viejos. Entonces, yo pude presenciar esta evolución de cómo fue el pensamiento del TMS cambiando y cómo los parámetros, cómo se estudia el cerebro y cómo TMS fue
empujando a los que hacen imágenes, buscando nuevas formas de interpretación de imágenes porque necesitábamos otra cosa. Entonces, como toda línea, cuando uno empieza algo nuevo, se basa en lo que ya existe. Entonces, lo que existía para nosotros era el TEC y los psicofármacos y la terapia, pero básicamente lo que podíamos ver, modificaciones inmediatas en el funcionamiento cerebral, era a través del TEC y de los psicofármacos. Entonces, lo primero que se buscó con TMS fue la modificación de neurotransmisores, saber qué era lo que pasaba. Después empezamos a ver que podíamos modificar el nivel de activación de cada área. Entonces empezaron a pensar en áreas, como decir, bueno, estimulamos el prefrontal dorsolateral izquierdo, ¿qué pasa? Estimulamos el área motora, ¿qué es lo que pasa? Y, digamos, empezamos a entender que podíamos activar y modular, activar o inhibir distintas áreas y qué consecuencias tenía eso en la activación o inhibición de otros lugares. Hoy lo que estamos haciendo es usando los conceptos y la teoría de redes neuronales. Este concepto es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros en el cerebro tenemos distintas redes que ya están descritas, sobre las cuales nos basamos. ¿Y qué es una red? Una red es, todos sabemos, son todos médicos, pero es un conjunto de áreas, de puntos más que áreas del cerebro, que cuando están en una actividad determinada cuando ese cerebro está haciendo una actividad determinada, una tarea determinada, esos puntos se activan a la misma vez y con la misma frecuencia. ¿Y por qué digo puntos? Porque no son áreas. Hay veces que las redes neuronales están formadas por puntos que uno dice, ¿qué tiene que ver este punto que es prefrontal con este punto que es occipital? Y de hecho, esos dos puntos se activan con la misma frecuencia y se modifican de frecuencia frente a distintos estímulos que le pongamos. A eso consideramos una red. ¿Qué pasa? Hay redes y hay redes que regulan esas redes. Esas antirredes, que le decimos así, son otros puntos que también tienen la misma frecuencia, pero que tienen una frecuencia contraria a la frecuencia de la red, ¿sí? Por eso le decimos antirred. Entonces, cuando nosotros operamos en alguno de estos puntos, que ahora les explico cómo los encontramos, operamos sobre uno de estos puntos, no solamente estamos operando sobre esa red como si fuera una red de subte, ¿sí? En donde agarramos la estación, no sé, de Palermo, y yo empiezo a hacerle TMS ahí, la frecuencia se empieza a modificar en otros puntos de esa red. Pero también logramos modificar las antirredes. ¿Y esto qué importancia tiene? Porque no todas las redes están en un punto superficial que nosotros lo podamos activar, modular, activar o inhibir. Entonces, a veces podemos operar sobre un punto de una red para modificar un punto mucho más profundo. Eso es lo que hacemos en depresión. Ahora les voy a mostrar un segundito eso para cerrar el concepto. Entonces, este es el nuevo concepto que tenemos. Nosotros acá en Buenos Aires podemos hacer las resonancias funcionales determinando los puntos, estos puntos de una red, y con eso lo que nos permite es seleccionar puntos mucho más específicos de estimulación, que lo que tienen de interesante es que esos puntos son a medida. O sea, cuando uno estimula el prefrontal dorsolateral izquierdo en un paciente, que usamos el punto el área de estimulación del electroencefalograma, el F3, por ejemplo, bueno, nosotros tomamos las medidas, encontramos el F3 o hacemos este cálculo que yo creo que todos los que hacen TMS conocen, que es el F3 BIM. Entonces determinamos cuál es ese punto, pero ese punto ya sabemos que tenemos márgenes de error porque en ese cerebro particularmente, por ahí ese punto está un poquito más adelante, un poquito más atrás de lo que es el punto que necesita ese cerebro para ser estimulado con eficacia. Y por eso yo recalcaba mucho que en TMS la precisión de la estimulación es radicalmente importante, porque uno falla por pocos milímetros y no va a obtener el resultado que necesita. Y esta es
uno de los puntos más importantes que todos buscamos. ¿Por qué? Porque en los distintos trabajos, tanto de depresión, TOC, esquizofrenia, acúfenos, muchas cosas, muchas veces dudamos de las variaciones de respuesta en esos trabajos porque no sabemos si en realidad los pacientes que no obtuvieron respuesta es porque los puntos de estimulación no fueron precisos. Entonces, se busca mucho este tema de la precisión y cómo encontrarlo. Una de las cosas más importantes que tiene de expectativa el TMS para los que hacemos esto es que el TMS tiene el potencial de ser un tratamiento a medida. O sea, a medida de una persona. O sea, yo agarro a Juan Pérez y le voy a hacer la estimulación necesaria en los puntos necesarios para ajustar el funcionamiento de ese cerebro para que opere bien, ¿sí? Ahora, esos puntos, por ahí, teniendo la misma manifestación clínica que Jorge González, los dos tienen depresión, pero no los dos tienen el mismo funcionamiento, ni hay que activar o inhibir los mismos puntos para obtener el mismo resultado. Esta es la hipótesis que manejamos y es la expectativa que tenemos de lograr tener por primera vez un tratamiento que está hecho perfectamente a medida de una persona. Todavía nos falta mucha capacidad de diagnóstico de funcionamiento del cerebro para lograr eso, pero bueno, estamos en ese camino. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Usamos una forma de resonancia funcional que se llama resting state. Toda resonancia funcional amerita una tarea. O sea, si yo voy a estudiar el área visual, voy a tener que hacerle al paciente, mientras se está haciendo la resonancia funcional, una tarea visual. Si yo voy a estudiar el sistema motor, hay tareas que están estandarizadas para el sistema motor. El resting state la tarea del resting state es que el paciente esté en reposo y sin hacer nada, ¿sí? No, esa es la tarea, no tiene actividad en sí misma. Entonces ahí nosotros logramos detectar estas redes, logramos detectar estos puntos y podemos con bastante precisión determinar cuál es el punto de mayor posibilidad de respuesta. Por ejemplo, esto está probado, Nolan Williams, que es el jefe de neuromodulación de Stanford, fue el primero que hizo un trabajo para depresión en donde, si bien los pacientes eran pocos, eran creo que 21 o 22, que se llama SAINT, por ahí alguna vez lo escucharon, que logró determinar este punto y logró una remisión de la depresión de un 95%, que es altísima, ¿sí? Después, cuando se extendieron la cantidad de pacientes, ese porcentaje bajó un poco, pero tener una remisión en depresión de 90 y pico % es casi, les diría, curar la depresión. Entonces, por eso ahora todos estamos yendo en esta dirección del manejo de redes. Y nosotros podemos hacer esto y podemos determinar el punto de estimulación preciso. Por ejemplo, usando concepto de depresión, que es donde más evolucionado se está, cuando determinamos este punto que está en la corteza prefrontal dorsolateral, en el área de Brodmann 46, en el F3, donde estimulamos clásicamente, nosotros lo que vemos es que ese punto se anticorrelaciona, o sea, es un punto de una red que tiene como antirred el área 25, que es la que está más afectada, con más frecuencia se observa afectación, que es el área subgenual en depresión. Entonces, modulando el área digamos, del prefrontal dorsolateral, que es externo, que es fácil encontrar, y teniendo un punto específico que está conectado de una forma funcional, no anatómica, con este punto del área 25, que es profundo, y que si bien con una bobina profunda llegaríamos, no sabríamos si le estamos invocando o no al punto. No podríamos saber la precisión cuando estamos apuntando a lugares profundos. Pero sí, con los neuronavegadores podemos ver con mucha precisión la estimulación de los puntos superficiales. Entonces así logramos con mucha precisión, regulando una red,
podemos modular una anti-red de puntos mucho más profundos. Para que tengan una idea, porque mucha gente que hace TMS no ha visto un neuronavegador, entonces solo por mostrarles, un neuronavegador básicamente lo que hace es agarrar la resonancia magnética, a ver si puedo hacerlo correr esto. Ay, no. Entonces, la computadora toma la resonancia magnética con todas las imágenes que conocemos, y lo que hace es crear ese punto, es el punto de la red que vamos a estimular para TMS, que está correlacionada con el subgenual o el área 25. El neuronavegador construye una imagen tridimensional de la cabeza del paciente, y después podemos construir una imagen tridimensional del cerebro del paciente. Después nosotros unimos los dos puntos, las dos imágenes, porque esto nos permite que cuando vamos a neuronavegar a ese paciente que está en el laboratorio y nosotros estamos viendo esta imagen con la cabeza del paciente al lado, nosotros ahí encontramos el punto este que yo les decía, ¿sí?, del área prefrontal, y así podemos apoyar el coil en el punto con mucha precisión, con un error de 8 milímetros tenemos, que para nosotros es insignificante porque la onda de estimulación ocupa más o menos entre 0,5 y 1 centímetro de diámetro del área cortical estimular. Entonces, con este neuronavegador más la resonancia funcional que nos dice este punto, nosotros logramos una estimulación muy, muy precisa del área que queremos estimular. Todo esto está muy estudiado en depresión. Todavía la aplicación de esto en otras patologías está empezando a desarrollarse. Sí hay mucha información sobre resonancias funcionales en TOC, en esquizofrenia, pero no en la utilización de esas resonancias y del funcionamiento de redes para TMS, ¿sí? Eso es una de las cosas en las que estamos. Último punto de repaso. Las indicaciones de TMS, básicamente las aprobadas por la FDA, son depresión, TOC desde el 2018, adicciones, especialmente a tabaco, y migrañas. Todas las, digamos, indicaciones o usos que están en Colorado son usos que nosotros hemos tenido experiencia y hemos hecho. Entonces empezamos con toda esta información. Voy a tratar de resumir el TOC y después un poquito de esquizofrenia. El TOC todos conocemos, es una enfermedad muy limitante, es una enfermedad que tiene una prevalencia del 2,3, 2,5% más o menos, y es un cuadro que responde bastante mal a los medicamentos que usamos. Ahora volvemos a ese punto. La FDA en el 2018 aprobó primero ese casco de Brainsway que les mostré al principio, que es el modelo H7, y después aprobó de McVenture un coil, un double cone coil, que es el que les mostré antes, y de Neurosoft, que es otra de las empresas, un coil también doble cono, que es el que vieron porque es el equipo que uso yo. Entonces, como decíamos, el TOC tiene una prevalencia alrededor del 2,5. Sabemos que los tratamientos son con IRS, clomipramina, que ahora por suerte volvió al mercado porque lo habían sacado. Para mí desesperante eso. Usamos neurolépticos, usamos ketamina, se puede usar TDCS, que es otra técnica de neuromodulación. La estimulación del nervio vago también está indicada. El TEC, la estimulación profunda con electrodos y los procedimientos quirúrgicos, todos son formas de tratar el TOC. ¿Por qué tenemos tantas alternativas? Primero porque nada funciona del todo bien. El 50% de pacientes que son tratados con antidepresivos, con antidepresivos IRS, no tienen respuesta.
del 50% que tienen respuesta, un 25% de la respuesta es parcial y solamente hay un 25%, alrededor del 25% de pacientes que tienen una respuesta aceptable. Entonces, esto abre mucho o es la base de que se hayan tratado de usar otros sistemas para lograr una mejor respuesta. Cosa importante para TMS es qué circuitos están y qué áreas están activas o hipoactivas en cada uno de estos cuadros, ¿sí? Desde el punto de vista de TMS, las áreas más importantes para influir o modular en el TOC son la corteza orbitofrontal, la corteza suplementaria motora, la corteza dorsolateral prefrontal, bilateral, izquierda y derecha, el área cingulada anterior y la corteza prefrontal medial. Estas son las áreas de mayor, digamos, alteración probada en el TOC. Otro concepto importante en TMS es, bueno, cuando uno estudia resonancias funcionales o PET o SPECT y está buscando áreas de mayor actividad, de hiperactividad o de menor actividad cortical, lo que ve que en el TOC todo lo que es hiperactividad se ve en la amígdala, en la corteza prefrontal, en la ventromedial, en la corteza orbitofrontal bilateral, ahí encontramos, son áreas que están hiperactivas, ¿sí? En todos los estudios que muestran metabolismo en el TOC. Y después tenemos otras áreas de hiperactividad, son la ínsula, la suplementaria motora, el caudado, la circunvolución cingulada anterior y el tálamo. Pero también tenemos áreas de hipoactividad, como la prefrontal dorsolateral medial y lateral. Esas tienen zonas, ¿sí?, de hipoactividad. ¿Por qué importa esto? Porque como con el TMS podemos activar o inhibir, a priori, si yo tengo un área que está hiperactiva, voy a usar una modulación sobre esa área de bajar la actividad, la hiperactividad que tiene. Entonces, nosotros ajustamos dentro de los parámetros, en teoría, el primer intento siempre en los trabajos es ajustar los parámetros para lograr una inhibición de las áreas hiperactivas y para lograr una estimulación de las áreas hipoactivas. Ese es el concepto. Esta es la bobina, esta que yo les comentaba, el double concoil, que si ustedes ven en la resonancia funcional, logra estimular áreas muy profundas, ¿sí? Y uno ve este trabajo que a mí me gusta mucho, es un trabajo en donde se estimula el área, más o menos estimularon 4 centímetros por delante del área motora que mueve el pie. Ustedes saben que nosotros usamos como un parámetro de seguridad para las convulsiones el umbral motor. El umbral motor lo podemos sacar, por ejemplo, en la mano o lo podemos sacar en el pie. Con esta bobina, como llega muy profunda, podemos hacer el umbral motor en el pie y mover un pie. Y la energía que necesitamos para mover ese pie es el valor de umbral motor que vamos a determinar y es el que vamos a usar para estimular otras áreas, por ejemplo, estas. Como el área del pie está profunda y medial, nosotros sabemos que cuando activamos el área del pie, estamos activando, y si adelantamos la bobina hacia anterior, estamos activando a la misma altura áreas mediales. Entre ellas, el área cingulada anterior, que en el TOC es radicalmente importante. Pero este trabajo tiene otro detalle que va más allá del TOC y esquizofrenia y lo que sea, es que si ustedes miran en la foto 2, se ve el área activada del cingulado anterior, pero hay un área más anterior que está inhibiéndose, que es la azul, ¿sí? En la que dice 28 se ve mucho mejor. Y esto es importante porque, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy activando el lugar donde estoy estimulando, pero a distancia se está inhibiendo otro lugar. Y ahí empiezan todas las preguntas de TMS que nos vuelven locos. Que es, bueno, yo estoy estimulando un lugar.
¿Es eso lo que logra algún tipo de efecto? ¿O es que se inhibe el otro lugar y eso es lo que logra el efecto? Bueno, esas son las preguntas que en un punto todos queremos contestar y nos vuelven locos. Haciendo un repaso rápido de algunos trabajos que son como más basales o icónicos o primitivos, digamos, de TOC, el más importante en un punto es este, porque a partir de este trabajo se logró la aprobación del TMS para TOC. En este caso, como les había comentado antes, la aprobación se logró con una bobina de Brainsway H7 y después se extendió a las otras bobinas. En este trabajo, fue un trabajo multicéntrico, se usaron 100 pacientes entraron, después uno se dio de baja, se hizo sobre 50 pacientes, pero básicamente lo importante es que ellos consideraron que una respuesta TMS en este caso era una disminución del 30% de la escala de iVox, ¿sí? Que es la escala que se usa para TOC. Y lo que encontraron es que los pacientes lograron más de un 30% de mejoría en más o menos un 38% de pacientes. Y cuando esperaron 10 semanas, o sea, terminaron el protocolo, que fue de 4 semanas, y después esperaron a la 10ª semana, hicieron un rechequeo, esos pacientes que habían mejorado habían aumentado un 45%. Esto ustedes saben, los que hacen TMS saben que cuando uno hace un protocolo, muchas veces el paciente termina el protocolo, sea para depresión, TOC u otras cosas, y una vez que terminó, la mejoría continúa y continúa y continúa y no está siendo estimulado. Esto se lo atribuimos a la capacidad neuroplástica del cerebro y que con la estimulación, aparentemente en algunos casos, no sabemos quiénes, ni por qué, ni qué, empiezan a activar ciertas funciones neuronales que después toman cierto grado de autonomía y se observa que hay una mejoría más allá del protocolo una vez que el protocolo esté terminado. De hecho, creo que casi todos en los centros que hacen TMS han visto un fenómeno que es que los pacientes por ahí dentro del tiempo de estimulación no logran mejoría y una vez que terminó el protocolo pasan 2 semanas o 3 semanas y empiezan a mejorar sin ningún cambio farmacológico ni nada. Entonces es como que el TMS a veces hace como un enganche de alguna manera que le lleva más tiempo de respuesta clínica de lo que el protocolo lleva y eso se lo adjudicamos a que creemos, sabemos que el TMS sigue operando, digamos, a nivel neuronal sin estar estimulándose propiamente dicho. Bueno, en base a este trabajo, que fue un trabajo a 20 Hz, o sea, se usó alta frecuencia para estimular un área que estaba hipoactiva, se aprobó el TMS para TOC. Acá está un poco el resumen de esto que les contaba, que la respuesta fue el 38% de los pacientes y más o menos a las 10 semanas, no más o menos, no, a las 10 semanas, ese porcentaje subió a 45%, y los que obtuvieron una respuesta parcial, o sea, menor al 30% del iVox, fueron del 54%, que lograron alguna mejoría, y ese porcentaje subió al 59% a las 10 semanas. Hay otro lugar de estimulación. Para el TOC hay 4 lugares de estimulación. El área cingulada anterior, el área suplementaria motora, los 2 prefrontales y la corteza orbitofrontal. Estas son las 4 áreas que tienen estudios para TOC que han mostrado cierto grado de eficacia. Bueno, este es de los primeros trabajos en TOC. Y esto es la estimulación del área suplementaria motora. Este fue, de hecho, en TOC el primer trabajo en el que yo me basé para hacer TOC hace mucho, mucho tiempo. Para mí, en mi experiencia y en la de muchos lugares, el estimular el área suplementaria motora no logra tanta mejoría como informó Montovani en este trabajo. También es un área
que al estar hiperactiva lo que se hace es estimular a un HERT, ¿sí? O con theta burst de estimulación continua, y eso disminuye en algunos casos la sintomatología del TOC. Después tenemos nuestra clásica corteza prefrontal dorsolateral. Hay trabajos de ambas, digamos, de los dos lados. Más que nada, la corteza que más se estimuló es la corteza prefrontal izquierda. También se hicieron estimulaciones sobre la derecha, tanto de alta frecuencia como de baja frecuencia. Y las respuestas son irregulares. Hay pacientes, hay trabajos que informan respuestas de un 35% de pacientes, ¿no? Más del 25%. Hay trabajos que informan respuestas de un 5%, un 10%, bastante bajas. Es bastante irregular. Y eso nos da lugar a unas preguntas que nos hacemos que ahora voy a compartir con ustedes. Bueno, para no extenderme mucho más, vamos a pasar un poquito esto. Y vamos a pasar a la corteza orbitofrontal. Ustedes saben que la corteza orbitofrontal está arriba del ojo. Acá nos ayuda mucho el uso de la bobina angulada, no la de doble concoil, sino la que es un poquito angulada, porque con esa logramos mucha mayor profundidad y logramos con más seguridad estimular el área orbitofrontal. Ahí hay un montón de discusiones si la bobina tiene que ponerse con el agarre para arriba, si hay que ponerla con el agarre para abajo. Bueno, hay un montón de discusiones sobre cuál sería el posicionamiento, el mejor posicionamiento para la bobina. La verdad es que poniendo la bobina de las dos maneras, los trabajos han logrado más o menos la misma tasa de respuesta. Así que es una discusión que todavía no sabemos si hay una mejor que la otra. El área orbitofrontal es un área que está hiperactiva, por eso usamos una modulación o una estimulación a baja frecuencia. Por suerte, hay trabajos que activaron a alta frecuencia también, pero es bastante molesto. El coil hay que ponerlo casi arriba del ojo, ¿sí? No es justo arriba, pero es un poquito arriba, y es bastante molesto porque es una zona de mucho músculo. Es como cuando estimulamos el área de Broca, todos los músculos temporales se insertan ahí, entonces al paciente le produce cerrar la mandíbula, molesta más. Entonces son áreas que cuando hacemos las estimulaciones las hacemos muy de a poquito, que el paciente se vaya acostumbrando, y eso es como radical en TMS. Una de las cosas importantes que muestra este trabajo es que hay una correlación entre cuando nosotros logramos la disminución de la orbitofrontal, se correlaciona con la disminución del puntaje de iVox. Está bien que son pocos pacientes, pero el concepto está lindo para mostrar. Acá está otro de los trabajos. También utilizaron Ruffini utilizó una bobina en 8 plana, o sea que la llegada al órbito frontal era mucho más parcial que con la bobina angulada. Pero bueno, lograron un 25% de respuesta y en 4 pacientes 35% de respuesta de disminución del iVox. También a un HERT. ¿Qué se está tendiendo a pensar ahora? Y ahora les muestro algunos de estos trabajos muy rápido. Es pensar en el TOC en multitargets. O sea, bueno, ¿por qué no le estimulamos el área cingulada anterior y además el prefrontal y además la orbitofrontal y además la suplementaria motora? Bueno, esto se hace, de hecho, la mayor cantidad de trabajos es entre la suplementaria motora y el dorso lateral, el prefrontal dorsolateral, o ambos prefrontales, o el área cingulada anterior y la medial, que en realidad cuando estamos estimulando el área cingulada no podemos evitar
pasar por el área suplementaria motora que está arriba y además estimular el área medial prefrontal. Ahí es muy difícil saber, bueno, qué estamos haciendo de verdad y qué área estamos estimulando, es parte de la cosa. Nosotros, a mí el El protocolo... 10 vení, amor, porque esto ya es un embole. Ah, sí, un embole, pero yo no tengo otra. Lo trataría de ser más divertido, pero no puedo. Entonces, tenemos distintas áreas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, estimulamos más de un área, buscamos estimular el área cingulada anterior, la corteza dorsolateral prefrontal y la órbita frontal. Bueno, estos son varios trabajos que marcan que son de varios puntos de estimulación a la vez. Este trabajo, lo paso rápido, pero empezaron haciendo una estimulación en el área suplementaria motora más la corteza dorsolateral prefrontal, y si a las 10 sesiones no tenían respuesta, les agregaban la corteza orbitofrontal. Es un trabajo que es llamativo por esto, pero en realidad tiene para mí un error de base, que muchas veces pasa en TMS, que si yo estoy estimulando y a la 10ª sesión no tuve respuesta, no significa nada. Por ahí si yo seguía estimulando, a la 3ª o 4ª semana se lograba la misma respuesta. Entonces, no, en realidad, que se logre en un grupo de pacientes respuesta porque se agregó el órbito frontal, no podemos discriminar si realmente el órbito frontal fue el que tuvo actividad, porque en realidad por ahí, si ellos seguían sin estimular el órbito frontal, solamente con el dorso lateral y la motora, y la suplementaria motora alcanzaba. Esto es una cosa común en TMS. A veces en la clínica, cuando uno ajusta cosas porque ve que no hay respuesta, porque esperó tanto tiempo, claro, después uno no puede saber si eso que ajustó fue lo que logró respuesta o en realidad la continuación de la estimulación fue lo que logró respuesta. Esas son otras de las preguntas que siempre nos hacemos. Más o menos para que tengan una idea, si estimulamos un único blanco, la estimulación en el área prefrontal dorsolateral izquierda o derecha logra alrededor de un 20 a 25% de respuestas como promedio en los distintos trabajos. La motora suplementaria, más o menos lo mismo, la orbitofrontal, más o menos lo mismo, y la cingulada anterior logra un poco más del 35% de respuesta, que es la que más utilizamos. Muy tranquilo manejo porque molesta bastante. Esa bobina doble cono es bastante potente, entonces hay que ir titulando muy despacito el nivel de potencia que usamos, porque si no, no se lo bancan los pacientes. Entonces, surgen un montón de preguntas. Todos los TOCs son iguales, o sea, nosotros vemos clínica, pero todos son diferentes en ciertas cosas. Por ejemplo, uno puede ser místico, el otro cuenta, no sé, se ensucia con las bacterias, lo que sea. Entonces, esto significa que son áreas diferentes, las variaciones en manifestación clínica. Los que tienen compulsiones de acción es lo mismo que aquellos que tienen compulsiones mentales. Bueno, esta es una gran pregunta para TMS, porque una cosa importante en TMS es, nosotros podemos ver áreas que están hiperactivas, áreas que están hipoactivas, pero lo que no sabemos de esta hiperactividad e hipoactividad si son áreas primarias de la enfermedad o son áreas que están variando su nivel de activación, regulando las áreas que están hiper o hipoactivas por la enfermedad. Entonces, claro, si yo le hago una foto al cerebro con distintas zonas activas o hipoactivas, no sé cuáles son las que producen la enfermedad y cuáles son las que están activándose o disminuyendo su nivel de activación, regulando aquellas que están produciendo la enfermedad. Esto es un gran punto, porque si yo de golpe estimulo un área que está alterada en su funcionamiento, tanto sea
mirando redes neuronales o mirando áreas, nivel de activación de áreas, y yo estoy actuando sobre una área regulatoria, claro, no voy a modificar demasiado la cosa, ¿sí? No voy a tener tanta respuesta, potencialmente. Esto es lo que pensamos. En cambio, yo tengo que encontrar cuál sería la zona de afectación primaria, ¿sí? O zonas de afectación primaria para poder lograr una respuesta, ¿sí? También estas preguntas que yo les digo que nos vuelven locos. Otras preguntas es, ¿cómo ponemos la bobina? Si la ponemos más para un lado, para el otro, ¿sí? Porque el único parámetro que tenemos de posición de la bobina real es el área motora, porque sabemos la disposición y porque lo podemos medir en un electromiograma. Pero el resto de las áreas no podemos saber si la angulación que usamos en la bobina es la adecuada, si la angulación es la adecuada para ese paciente. O sea, hay un montón de preguntas que tenemos que contestar para mejorar. Este trabajo es solo anecdótico, pero es lindo. Usando electroencefalograma, vieron que los pacientes que tenían más posibilidad de responder a la estimulación del área cingulada anterior eran aquellos pacientes que tenían más ondas teta, ¿sí? A lo largo de todo el encéfalo. Para ser muy corto, esquizofrenia. Esquizofrenia tiene dos puntos donde lo utilizamos. Son básicamente los síntomas negativos de esquizofrenia y las alucinaciones auditivas resistentes a clozapina. Sabemos que en esquizofrenia el 25%, entre el 25% y el 50% van a tener o no van a tener respuesta o van a tener una respuesta muy parcial a los antipsicóticos. Y las respuestas o las mejorías que logramos en síntomas negativos, que son de los más condicionantes en la vida diaria del paciente, son muy pobres. Entonces, estas son las áreas donde más se desarrolló y donde por lo menos yo tengo un poco de experiencia. También hay varios trabajos que hablan para los síntomas negativos. En un principio, los síntomas negativos, incluso yo pensaba, decía, bueno, pero ¿cómo discriminamos si son síntomas negativos o en realidad cómo estimulamos los prefrontales, si lo que está mejorando es una depresión que el paciente pueda tener, que son muy difíciles de discriminar, y con el tiempo se fueron viendo que las variaciones, empezó a haber trabajos que marcaban una discordancia entre la respuesta de los síntomas negativos por las escalas tipo SANS o PANS y las escalas de depresión. Entonces se vio que el TMS efectivamente mejora los síntomas negativos. También hay varios trabajos, hay varios reviews y todos tienen respuestas diferentes, hay mucha heterogeneidad de respuestas. Al principio con los síntomas negativos hubo como un entusiasmo enorme, lo mismo que con alucinaciones auditivas, y después eso fue mermando y empezó a verse que, bueno, hay respuesta. Yo creo que en pacientes que no tienen respuesta a los psicofármacos es una muy buena herramienta. Más allá de los trabajos, yo la he visto funcionar bien, los síntomas negativos mejora mucho la hipobulia, mejora el aplanamiento afectivo, mejora la interacción social. Por supuesto no se curan, ¿no? Pero mejoran significativamente, les mejora la calidad de vida. A veces pasa con TMS que la gente tiene una expectativa media mágica, o sea que de golpe vamos a hacer esto y va a curar todas las enfermedades. Eso no pasa. Lo que uno va viendo con el tiempo es que va logrando mejoría que por ahí no es impresionante, pero alcanza para que los pacientes nos digan esto está bueno, o sea, o la familia lo ve mucho mejor, o ellos se sienten mucho mejor. Entonces, y a veces sí tenemos respuestas mucho más espectaculares. Y yo creo que muchas veces depende si tuvimos un poco de suerte y estimulamos las áreas que para ese cerebro había que estimular justo. Bueno, en los síntomas negativos, las áreas más que van a encontrar son los prefrontales, tanto izquierdo como bilateral, se usan altas frecuencias como en el TMS, como en depresión.
En las alucinaciones auditivas, por supuesto, las reservamos solamente en aquellos pacientes que son resistentes a clozapina, que las siguen teniendo, y se ve un buen nivel de respuesta. No, en la perdón, las áreas, les iba a contar un poco la experiencia, las áreas más, que más, digamos, se opera para las alucinaciones auditivas son el surco temporal superior. Justo en el fondo de ese surco hay áreas que se relacionan al lenguaje, muy puntualmente a la generación del lenguaje. Después la circunvolución temporal superior también, y el área temporoparietal izquierda, todo esto es izquierdo, que es el área probablemente donde más hay trabajos hechos. Estas áreas tienen, en todos los trabajos que hablan de resonancia estructural o funcional, en las estructurales se ven disminución del volumen de la corteza, y en las funcionales se ven zonas de hiperactividad. Por eso, normalmente, para las alucinaciones auditivas, si bien hay trabajos que utilizan alta frecuencia, normalmente son de baja frecuencia. ¿Qué se ve en la práctica? Nosotros en la práctica vemos que estos pacientes, por ahí, mejoran la alucinación a veces, y a veces por ahí la tienen, no es que les desaparece, pero mejora muchísimo el condicionamiento de la conducta, como que no les molesta tanto, significativamente. Y esa es lo que les digo, a veces lo que uno logra con TMS es una mejoría de la tolerancia al síntoma, lo mismo a veces vemos en acúfenos, y eso les permite mejor calidad de vida, aunque no siempre desaparecen. Otras veces hemos visto que las alucinaciones se reducen muchísimo, y pareciera a veces que es como un cebador que le permite al cerebro, le permite al psicofármaco actuar mejor. Básicamente ese es como un comentario sobre la experiencia. Bueno, traté de hacer esto en 1 hora, creo que más o menos está cubierto. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, Matías, la verdad, primero y antes que nada, felicitarte por la charla que nos diste, por la claridad de tus conceptos, muy pedagógico, muy claro, enriquecedora, así que creo que todos nos vemos muy beneficiados con este encuentro. Queda abierto el chat para que la gente vaya formulando preguntas, o si alguno las quiere hacer personalmente, lo pueden ir haciendo, ¿sí? Verónica. Ahí está Max Ortiz preguntando Ajá. sobre la región de la corteza motora suplementaria. ¿La ubican con el Sistema Internacional de Medición 1020? Y en caso de no ser así, ¿de qué manera lo localizan? La manera más común, sí se puede localizar con el 1020. La manera más común es que hacemos 4 centímetros para adelante del punto de estimulación del umbral motor de la mano. O sea, de ahí vamos a la parte medial, y hay trabajos que hablan de 4 centímetros, hay trabajos que hablan de 6 centímetros. Lo mismo pasa con el área cingulada anterior. Normalmente los trabajos son de 4 centímetros, pero hay algunos que hablan de 6 centímetros. Así la ubicamos, 4 centímetros para adelante. Verónica, habría que habilitarle el micrófono a Verónica Puye, que levantó la mano. Hola, buenas tardes. No, gracias la explicación. Les saludo desde Ecuador. Muy claro sobre los conceptos. Una consulta. Yo estoy empezando en la TMS, o sea, estoy apenas con mis pacientes, de ahí dando pasos, gateando apenas. Mi pregunta es, ¿cuánto esperar, por ejemplo, en el TOC? ¿Cómo es el seguimiento? ¿Damos las 15 sesiones, 20 sesiones, 30 sesiones? Y luego, ¿cómo es el seguimiento del paciente? Esa es mi pregunta. Y lo mismo me pasa con la depresión, ¿cómo va el seguimiento? Gracias. ¿El seguimiento en qué sentido? El seguimiento del paciente. Por ejemplo, en la depresión damos las 30 sesiones en 6 semanas. ¿Y luego qué esperamos? Luego, ¿cómo es el seguimiento del paciente? Primero,
mucho depende de qué patología trates, ¿sí? Por ejemplo, en TOC, si bien en los trabajos, vos podés tener trabajos de 4 semanas, 6 semanas, para mí es algo que opera cuando vos lo haces mucho más tiempo. De hecho, a veces lo que hacemos nosotros es, para aumentar el tiempo de estimulación, le bajamos la cantidad de sesiones por semana, pero no como un concepto de compensación de sesiones, sino porque la gente se cansa mucho si lo tenés que prolongar, venir todos los días. Entonces, a veces hacemos 4 semanas continuo, y si el paciente vemos que está bien y que vive a 2 cuadras, no pasa nada, pero si vemos que empieza a estar cansado, que suele pasar, nosotros lo prolongamos, lo hacemos más por ahí 3 veces por semana y lo tratamos de prolongar más semanas. Ahí es donde me parece que vemos mejor respuesta. ¿Cómo se hace el seguimiento? Depende de 2 variables para mí. Los centros que usamos TMS, tenemos pacientes propios que acceden al TMS o pacientes que te mandan, que te derivan para hacer TMS. El seguimiento ahí es distinto. Vos, si es un paciente que te derivaron para hacer TMS, vos vas a hacer el protocolo de tantas semanas. Por lo menos yo lo que hago es coordinar con el médico tratante, si tenés que modificar alguna medicación, si necesitas prolongar esas semanas o no. A veces nosotros en depresión podemos hacer 6 semanas, a veces hacemos 8. Y lo que haces es, después el seguimiento normalmente lo hace el médico tratante, porque bueno, vos terminaste tu protocolo, siempre tienen preguntas, o sea, vos acompañás ese seguimiento. Si el paciente es propio, es tuyo, bueno, es como haberle dado un medicamento. Vos le das un medicamento y después va viendo a ver qué respuesta va teniendo y lo va siguiendo clínicamente. Ya, Doc, gracias. Y aprovecho rapidito el espacio, porque estoy iniciando. Si es que un paciente está en este protocolo de lunes a viernes, 6 semanas, y dice, no, esta semana no puedo, 2 días a la semana, se me ocurre, ¿no? ¿Pasa algo si es que hacemos ese corte? O sea, porque eso todavía me queda ahí la duda. Mirá, un paciente empieza un protocolo, ¿sí? Paga por un protocolo. ¿tá? Entonces, a veces si el paciente te está diciendo, mirá, tengo 2 días que no puedo venir, vos vas a hacer un tratamiento de 1 mes y medio, 2, ¿sí? Pasa de todo. Vos no vivís en Argentina, pero acá de golpe tenés un piquete y no llega porque tenés una manifestación en no sé qué avenida y no llega, ¿sí? O de golpe, esto nos pasa mucho con chicos, de golpe tienen fiebre, ¿sí? Entonces no lo pueden traer. Siempre que tenés que cortar un protocolo o suspenderlo por un par de días, normalmente no pasa nada, ¿sí? Eso es lo que yo no he visto, que por eso un protocolo se cae o no tenés respuesta. Ahora, el problema que yo tengo con esas situaciones es que cuando las cosas no se hacen como impecables y no salen bien, siempre te queda la duda. Vos decís, ¿sí qué? ¿Fueron esos 2 días? 2 días de suspender un protocolo de 6 semanas es poco probable que te afecte la respuesta clínica, ¿sí? Pero a veces sí pasa que la gente a la 3ª semana te dice no quiero venir más, ¿sí? Porque esperaban que en 10 minutos tuvieran respuesta y eso es muy poco probable con TMS. Si tenés una respuesta en la 1ª semana, habitualmente lo que pensamos es que es una respuesta placebo. ¿Sí? Es como un antidepresivo, que le diste un antidepresivo y te dicen, ay, me siento bárbaro al 2.º día. Y vos decís, no puede ser. A veces con TMS pasa eso. De hecho, eso es un punto importante, porque cuando vos haces clínica y de golpe al 3.er día el paciente te dice, me siento muchísimo mejor, vos sabés que altamente probable no se va a sostener. Que a la 2.ª semana te va a empezar a decir, o a la semana siguiente, no, me estoy sintiendo peor, es que nunca mejoró. ¿Sí? Entonces, y ahí es como manejar la situación, decirle, no, tranquilo, que esto pasa y vas a tener respuesta en las próximas semanas. Yo como regla nunca digo qué tiempo de promedio tenemos en respuesta porque la gente es muy ansiosa. Si vos le decís, bueno, vas a tener respuesta en la 3.ª semana, el miércoles de la 3.ª semana te están mirando el reloj y diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué no me pasa? ¿Por qué no me pasa? ¿Sí? Entonces, hay que ser como más cuidadoso. Gracias, doctor. Había otra pregunta de Ariana Cuque.
Dice, ¿qué recomienda sobre la provocación de síntomas de TOC antes de las sesiones con TMS? Como sugieren algunos protocolos. Bueno, no es que lo sugieren algunos protocolos, la verdad que omití decir eso, estaba en la placa y no lo dije. La aprobación del protocolo es con provocación de síntomas. Y eso es, o sea, lo que se hace para hacer el TMS es buscar una manera previa a empezar el protocolo, se diseña con el paciente una manera de activarle el TOC, ¿sí? Eso se está haciendo en un montón de cosas, ya sea acúfenos, digamos, la búsqueda de provocación de síntomas se está utilizando en un montón de cosas porque aparentemente la teoría hasta ahora es que la provocación del síntoma activa las redes, ¿sí?, que nosotros queremos modular, y si están activas las podríamos modular mejor. Hasta ahora yo no conozco ningún trabajo ni ninguna experiencia que diga, bueno, vamos a hacer un grupo con activación y un grupo sin activación a ver si varía la respuesta, que sería lo ideal para saber. Pero ahora es una tendencia bastante importante y en TOC se usa la activación de respuesta. A veces, muchas veces lo que me pasó a mí, por lo menos, es que uno le dice al paciente, bueno, vamos a activar toda la respuesta, vamos a activar el TOC. Y el paciente te dice, lo tengo todo el tiempo. O sea, no hay un protocolo de activación porque todo el tiempo lo tienen activo de una manera u otra. Es distinto cuando tienen más compulsiones, ¿sí? En donde sí, bueno, podés provocarlas. Lo mismo para tabaco, ¿sí? Se busca la manera de que le dé ganas al paciente de fumar, ¿sí?, con imágenes, con lo que sea, y eso aparentemente tiene un factor de mejoría de respuesta ante TMS. Pero todavía está, es buena idea, todavía está en veremos. Otra pregunta dice Ernesto Estuani, ¿qué tan lejos podemos estar que sea una práctica aceptada como prestaciones de cobertura de prepagas en Argentina y el coste aproximado de la implementación? Yo creo que estamos lejos, no porque la prepaga potencialmente, la prepaga nunca está dispuesta a pagar, o sea, esa es la verdad, cuanto menos puedo pagar, mejor, para ellos. La verdad es que la prestación se logra cuando uno necesita que la prepaga la cubra a través de ay, se me fue la palabra. De una, ¿cómo es? ¿Un amparo? ¿De qué? ¿Un amparo? Un De un recurso amparo. amparo. Perdón, gracias. De un amparo. ¿Por qué? Porque al ser una prestación aprobada por la FDA y acá por la ANMAT, bueno, la prepaga debería cubrirla. Todos los que vivimos en este país sabemos, es un desastre. Entonces, que te faciliten el acceso, todavía, si no es por un amparo, no es. Esa es la condición, o sea, no sé en cuánto tiempo, yo hace 18 años empecé y nunca pasó, así que no sé, si las condiciones del país cambian, es nuestra frase célebre en este lugar, ¿no? Si todo cambia, probablemente debería estar facilitado, pero ahora no. Darío Adamec pregunta si consideran aspectos anatómicos como volumetría cerebral para la toma de decisiones. Yo no usé volumetría, lo que usamos nosotros son las resonancias funcionales en resting state para ver la activación de distintos puntos de una red. Eso es lo que estamos usando ahora nosotros. Volumetría yo no usé nunca. Perfecto. Hay trabajos con eso, ¿no? Matías, te pregunto, cuando tenemos estas respuestas favorables en pacientes con esquizofrenia, tanto para síntomas negativos o positivos, o sea, esa respuesta en el tiempo, en tu experiencia, ¿cómo se mantienen, van mermando? Y si es así, ¿utilizan protocolos de mantenimiento? ¿Cómo se manejan con eso? Mira, esa respuesta hasta ahora no existe para mí. ¿Por qué? Porque cada paciente responde distinto. Nosotros tenemos pacientes que han hecho
TMS, pacientes graves, ¿no? Con muchos fármacos, y han hecho TMS y no han tenido recaídas por 8 años, ¿sí? Entonces, vos tenés ese extremo que no es el común, pero existe. Y tenés pacientes que en un promedio vos esperás una recaída, por ejemplo, en depresión, del 6º mes. Vos ahí tenés distintos modelos de mantenimiento. El primer modelo que se usó de mantenimiento lo sacamos del TEC. En el TEC, cuando vos tenés respuesta a un protocolo, te hacen un mantenimiento mensual, ¿sí? Entonces, lo primero que dijimos nosotros es, bueno, hagamos el mensual, ¿sí? Pero bueno, en un punto, por distintas cosas, por ahí desde gente que viene de lejos, entonces no puede venir todos los meses, o distintos motivos, no manteníamos el mensual y empezamos a hacer lo que nosotros llamamos rescate, que es otro modelo de mantenimiento, que en realidad no es un mantenimiento regular. Lo que hacemos es que cuando el paciente tiene síntomas mínimos que nos den un indicador de por ahí empieza una recaída, que ahí hay que ser medio fino clínicamente, porque por ahí el paciente se puso triste porque perdió River, y eso no es una depresión, ¿sí? Yo me deprimiría, pero no es una depresión clínica. Entonces, si vemos y el paciente informa ciertos indicadores clínicos que está empezando una recaída, nosotros lo que hacemos es rescates, que son 5 sesiones, y normalmente los pacientes tienen buena respuesta. Por supuesto que no lo podemos saber, porque tendríamos que hacer un trabajo de grupo de pacientes que no le hacemos rescate y al otro que le hacemos, y ver si realmente la aparición de esos síntomas llevaban a una depresión o no. Pero bueno, el rescate para mí, en lo personal, es el más equilibrado, porque no le estás haciendo un tratamiento continuo a un paciente que tampoco sabe si es necesario o no. Y es una herramienta que globalmente, es una regla de pasillo. El que responde a TMS, nosotros vemos que generalmente vuelve a responder a TMS, ¿sí? Entonces, nada, a mí me gusta más el rescate, que es usado en un montón de lugares. Y hay una pregunta de Ana Karina Hurtado Márquez, que dice que cuando se indica TMS, ¿se suspenden los medicamentos habituales? No, eso a veces es una fantasía que la gente tiene, y es una expectativa que nos encantaría a todos, ¿no? A veces cuando la gente lee TMS, la gente común, no los médicos, cuando leen por internet, lo que leen es tratamiento no farmacológico, y ellos entienden que reemplaza el fármaco. Para mí, hoy es un tratamiento coadyuvante y de potenciación de un esquema farmacológico. A priori estamos hablando que el que va a TMS es un paciente refractario, resistente, no es la primera línea de tratamiento. La aprobación es como segunda línea, o sea, podríamos usarla después de un primer antidepresivo, pero normalmente los médicos no hacemos eso, ni derivamos a un paciente que no funcionó, no sé, le di sertralina y no tuvo respuesta a TMS. Generalmente, el paciente que llega a TMS hizo el recorrido de usar 10 antidepresivos, lo asociaron a estabilizantes, a esto, a lo otro. Bueno, y cuando un poco el médico empieza a entrar en desesperación, es decir, ya no sé qué hacer porque el paciente no tiene respuesta, empieza a pensar en TMS, en TEC, en ketamina, ¿sí? Entonces, normalmente son pacientes graves, ¿sí? O con una gravedad bastante significativa, ¿sí? O no funcionales, o de alto sufrimiento, y que no han tenido respuesta. Ahora, todos sabemos, especialmente en depresión, que no solo por los trabajos publicados, sino por la experiencia, que pacientes cuanto menos recorrido tienen, o sea, cuanto más corta es la depresión, cuanto menos antidepresivos usó, cuanto menos fármacos usó, mejor respuesta tiene, ¿sí? Eso lo sabemos, que es una regla con cualquier otra cosa. Lo mismo para el psicofármaco. Si un paciente es virgen de fármaco, tenemos más chance de que opere el fármaco que si no lo es, ¿sí? Todos conocemos el trabajo en el que si vamos cambiando de psicofármaco, al llegar al cuarto antidepresivo ya no tenemos respuesta casi. Entonces, estadísticamente, ¿no? Con TMS pasa lo mismo. Cuanto más limpio y cuanto
menos evolución y cuanto más joven y cuanto más lindo es el paciente, mejor respuesta se tiene, ¿no? Bueno, después quedan dos preguntas que no sé si las podrá responder. Una dice si podrán contar aproximadamente el costo del equipo y si es difícil importarlo. Eso creo que lo tendría que responder yo, pero... Sí, la importación están los representantes, ¿sí? Como Horacio, ellos se ocupan de importarlo, uno no importa el equipo. Y el costo, Horacio te puede decir mejor, pero más o menos creo que ronda alrededor de los... Lo que pasa que también tenés distintos modelos de equipos, tenés equipos que tienen distintas prestaciones, menos capacidad de... Hay equipos que usan 10 Hz y no podés subir a 20 o no podés hacer Theta Burst. Hay equipos que tienen 20 Hz, hay equipos de 100 Hz. Todas esas prestaciones que si uno quiere agregarle van cambiando los costos del equipo. Lo mismo que usar una bobina, tener más de una bobina. O sea, la refrigeración es una regla, o sea, eso no está en discusión nunca. Es necesario que los equipos sean refrigerados. Yo cuando empecé, el primero no tenía refrigeración, teníamos que cambiar todo el tiempo la bobina y meter la bobina que no usábamos como en unos hielos, y eso nos iba rompiendo los sockets, los lugares donde enchufamos las bobinas, era medio desastroso. Entonces la refrigeración no está en discusión. Pero después, Horacio puede contestar mejor, pero el precio de los equipos varía de acuerdo a qué prestaciones uno necesite o quiere usar. Perfecto. Y la última es donde se puede estudiar formalmente estimulación magnética. Es el Alexander Moreno de Colombia, pregunta. Ahora hay un montón de lugares y yo creo que la diferencia básica es qué tanto nivel de idiomas uno tiene. En Estados Unidos, para mí, Harvard, Carolina del Sur, Carolina del Sur es para mí de lo mejor que hay y Harvard también en el entrenamiento. Pero ahora hay un montón de centros. El que le cuesta más inglés, hay centros en España y estamos nosotros, que cada tanto hacemos un curso que yo conozca. Y después están, por ejemplo, Marco Antonio Marcolín en Brasil, también hace cursos que son muy buenos, pero son en portugués. Entonces, depende uno un poco qué nivel de idioma tiene y qué facilidad tiene para el inglés o para el portugués o para el castellano, ¿no? Perfecto, bueno, con eso estarían todos respondidos, Matías, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas Saludos. gracias. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.